Pared abdominal ya la vimos, o sea, ya la vieron, no tenemos prácticas de pared abdominal. Sé que el formulario está un poco fuerte, pero bueno, es lo que tenemos. Hoy vamos a hablar sobre las vísceras abdominales, ¿ok? Principalmente del piso supramesocólico. Siempre me gusta como hacer preguntas para que, o sea, tipo parcial, para que vayamos más o menos sepan cómo son las preguntas y ya sepan cómo se pueden ir ya preparando. Sé que este es un semestre rudo, yo creo que es uno de los más, este y secciones que son del quinto año son los temas rudos que, pero sobre todo este es uno de los que es más, bueno, un reto completamente para nosotros, ¿okay? Pero sí se puede, muchachos, se puede, macro, solo hay que estudiarla a tiempo, llevarla a tiempo y tratar de tenerle mucha paciencia, ¿okay? Pero las doctoras son excelentes, explican muy bien, tenemos la probabilidad de que pueden ver con piezas, a diferencia de macro 1, que son pocas las prácticas que pueden tener con preparadores incluso, nosotros tratamos de darles lo más que podamos. Ok, vamos a hablar entonces vamos a iniciar hablando sobre la cavidad abdominal. Recordemos que la cavidad abdominal es ese espacio ubicado o que está recubierto por las estructuras que constituyen la pared abdominal, que ya la vieron en su primera clase. La cavidad abdominal tiene una tapiza interna que se denomina el peritoneo. ¿El peritoneo cómo lo definimos, muchachos? ¿Pero cómo definimos peritoneo? ¿Qué es el peritoneo? Una membrana. Una membrana serosa, que se ubica dentro de la cavidad abdominal. El peritoneo se caracteriza, ¿verdad?, porque esa membrana serosa se divide en dos hojas, ¿okay? Esa hoja parietal y la hoja visceral. Como lo podemos observar acá, ¿verdad? La hoja... Si pudiéramos remover acá. Entonces vamos a tener que la cavidad abdominal está dividida por el peritoneo al mismo tiempo en dos compartimentos muy importantes. Es la cavidad peritoneal, ¿okay?, que incluye todas las vísceras móviles y que están adheridas, pero que están recubiertas por peritoneo, y la cavidad retroperitoneal, que se ubica posterior al peritoneo parietal, ¿okay? Como lo dijimos anteriormente, recordemos que tenemos dos hojas de peritoneo. El peritoneo visceral, que es esa estructura membranosa que, como lo podemos observar acá, tapiza superficialmente todas las vísceras. Esto es peritoneo visceral. Esto es peritoneo visceral, como lo podemos observar, ¿ok? Esa hoja serosa que forma parte de la serosa, la capa más externa de las vísceras abdominales. ¿Entendimos esa parte? Es importante saber entonces que también encontramos el peritoneo parietal. Ese peritoneo parietal es el que tapiza en la parte profunda de la pared abdominal. Entonces vamos a tener, imaginémonos la pared abdominal como una especie de caja, ¿ok? Tenemos la parte posterior, que sería el peritoneo parietal posterior, ¿ok?, que me va a dividir entonces ese peritoneo parietal posterior. Estas estructuras que podemos observar acá, estas y estas otras que están acá posterior a él, que serían los grandes vasos y los riñones. Esos se denominan órganos retroperitoneales o estructuras retroperitoneales, que incluyen los grandes vasos, una aorta, cava, ganglios linfáticos, plexos y nervios, los riñones, glándulas y uréteres, ¿okay? Las glándulas suprarrenales, los dos riñones y los uréteres. Esos se corresponden o constituyen las órganos y estructuras retroperitoneales, que lo vamos a ver en otra práctica, ¿ok? Ahora, el peritoneo parietal posterior, si continuamos hacia arriba, encontramos entonces que la cúpula diafragmática, es decir, que ese peritoneo parietal posterior se continúa superiormente con el peritoneo parietal diafragmático, que tapiza tanto la porción vertical del diafragma como las cúpulas diafragmáticas, como las podemos observar por acá, ¿ok? Al mismo tiempo se refleja continuándose anteriormente y revistiendo la cara profunda de la pared abdominal anterolateral, que fue el primer tema que vimos. Y posteriormente el peritoneo parietal se continúa a nivel del piso pélvico, y a pesar de que es peritoneo parietal, a este nivel, ¿verdad?, a nivel pélvico, él tapiza también la superficie de órganos importantes como el útero, la vejiga y el recto, convirtiéndose al mismo tiempo en una especie de peritoneo visceral, ¿ok? Por definición estricta del tema,
A veces no se considera que el peritoneo parietal peliano es parte de un peritoneo visceral, pero si por lógica, ¿ok?, tapiza el peritoneo, la superficie externa, tanto de útero como de vejiga y recto, entonces, y forma parte de su pared, pues es como una especie también de peritoneo visceral. A nivel del peritoneo diafragmático, a nivel del diafragma pélvico, el peritoneo pelviano se refleja y hace, dependiendo del sexo, dos o un fondo de saco. ¿Ok? ¿Van entendiendo o voy muy rápido? Una pregunta. El pélvico, el área pélvica, no se comunica con el retroperitoneo. Sí, pero recuerda que, o sea, porque variables cosas importantes, ¿ok? Depende del sexo entre mujer y hombre. Recordemos que la mujer está abierta al peritoneo a nivel de la línea de Farre en las trompas de la trompa tubovárica, ¿ok? En la trompa de falopio. En el hombre está completamente cerrado, o sea, esta es una cavidad, la cavidad peritoneal está completamente cerrado. El retroperitoneo se continúa posteriormente con el espacio pelvis-subperitoneal, es como si viniese el peritoneo así y el espacio pelvis-subperitoneal está por debajo de él, ¿ok? El peritoneo pélvico reviste o tapiza la parte superficial, ¿ok? Y los órganos pélvicos se continúan posteriormente con el retroperitoneo. Y superficialmente al retroperitoneo y superficialmente a la porción superficial de los órganos pélvicos, pues se ubica el peritoneo. ¿Entendiste esa parte? O sea, son retroperitoneales los órganos que se encuentran en la pelvis. En la pelvis ya no, porque es otro segmento anatómico, ya segmento pélvico. Entonces sería órgano pelvis subperitoneal. Pelvis subperitoneal. Ajá. Y ese espacio pelvis subperitoneal se continúa comunica con el retroperitoneo. hacia arriba con el retroperitoneo, claro. ¿Entendiste esa parte? Sí. Ok, sí. Como les decía, existen dos fondos de saco, ¿ok? Que los delimita ese repliegue que hace el peritoneo. En la mujer son dos, ¿cómo se denominan? Recto uterino y vesículo. Ajá, el recto uterino y el otro. Nos basamos en tres órganos que tiene la mujer. La mujer tiene recto, vejiga y en el centro está el útero. Entonces, el espacio entre recto y útero se denomina recto uterino o fondo de saco recto uterino o también fondo de saco de Douglas. Y entre la vejiga y el útero sería vésico uterino. En el hombre solamente hay uno que se denomina fondo de saco de Douglas. ¿Okay? Es entre recto, se refleja en la próstata y continúa con la vejiga. Eso es fácil por allí, ¿ok? Bueno, ya hablamos del peritoneo parietal, ahora vamos a hablar sobre el peritoneo visceral, como ya les dije, que forma parte de la capa serosa de las vísceras abdominales e intraabdominales, y el espacio ubicado entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal se denomina como, muchachos. Ajá, cavidad peritoneal, que está cubierto por un líquido que se denomina líquido. Vamos a buscarlo entonces. ¿Okay? Como lo podemos observar acá, ¿verdad? ¿Qué evidencian acá? Este sería peritoneo parietal. No, miren esto. Esta estructura es que carnosa, está en una cúpula, otra cúpula, macro 1, tórax. Aquí arriba está tórax. ¿Qué será esto? Diafragma. Es decir, que este es peritoneo diafragmático o parietal diafragmático. ¿Okay? Es decir, que este se refleja acá y se continúa con el peritoneo visceral a nivel del hígado. Esto es un repliegue peritoneal. Esto es lo que famosamente los libros dicen, este es el repliegue peritoneal. Todo repliegue peritoneal es esa doble hoja de peritoneo que brinda continuidad desde el peritoneo parietal hacia el peritoneo visceral, que le brinda a los órganos peritoneales 5 funciones: sostén, movilidad, nutrición, inervación, drenaje linfático, drenaje venoso. Son 6, ¿ok? Esas son las funciones de los repliegues peritoneales. ¿Ya los captaron? Lo repito. Sostén, movilidad, drenaje linfático, drenaje venoso. Inervación, irrigación. Ajá. Una pregunta, el repliegue va así. Por eso es que está diciendo que son dos hojas que se reflejan. Claro, exacto.
Y Porque cubre varía, la- porque por ejemplo en el mesocolon transverso son 4 hojas. O sea, eso varía dependiendo del origen embriológico de él. Eso lo van a ver más adelante en micro. Por Uno ejemplo, superior y dos inferior. pero este no tiene epiplón. El epiplón este se lo removieron. Este se supone que era el vestigio del epiplón. ¿Cuál es el piplón? El epiplón Menor. mayor. Aquí está el colon transverso, aquí está el estómago, este debería ser el epiplón mayor. Pero Que tiene las dos. lo que pasa es que son 4 capas, en ese caso serían 4 capas. Lo que pasa es que cuando las piezas se sumergen en el formol, pues el epiplón mayor se disuelve. Esto es parte del epiplón mayor. Ok, entonces ya sabemos lo que es un repliegue peritoneal. Los repliegues peritoneales se clasifican en 3, que es Epiplón, epiplón, meso y ligamento. Exacto, muy bien, en coro, muchachos. ¿Cómo se clasifican los repliegues peritoneales? Se clasifican en Epiplón, meso y ligamento. y ligamento, ¿ok? Son 3 elementos que forman los repliegues peritoneales. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar primero de los epiplones. Los epiplones son doble hoja de repliegue peritoneal que permiten unir ¿qué? Vísceras Víscera con otra víscera. y que contienen un paquete Vascular nervioso de importancia. Eso es muy importante esa parte, ¿ok? Porque si no, si une víscera con víscera y no tiene víscera con víscera y no tiene una estructura vascular de importancia, se denomina Ligamento. un ligamento. Eso es un ligamento. ¿Ok? Vamos a encontrar principalmente cuatro epiplones, ¿ok? Que guardan relación. ¿Alguno tiene guante para que me mueva esto ya de aquí? Por favor, lo pongo en otro mesón. No sé. Y esto también. Para que tenga más espacio para hacerlo. Hay uno que está muy bien. Para explicarle más. Ok, entonces los epiplones, ya dijimos la definición, son 4, ok. El primero es el epiplón menor, el segundo, bueno, o sea, yo los menciono así pues, pero se lo pueden aprender en cualquier orden. Epiplón menor o epiplón gastrohepático, epiplón mayor o gastrocólico, el epiplón, Pancreático, esplénico. para que lo puedan ver y lo fijen mejor, el epiplón pancreático, esplénico, lo podemos observar acá, pancreático esplénico, y el epiplón, acá lo movimos, pero lo disecamos, pero por acá. El epiplón gastroesplénico. ¿Lo observaron? ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el epiplón menor o el epiplón gastrohepático. El epiplón gastrohepático se caracteriza por ser una doble hoja retroperitoneal cuadrilátera. Lo que pasa es que acá está disecado, lo tuvimos que disecar para que pudiéramos observar los vasos. No tenemos una hoja que no esté disecada, ¿okay? Una pieza que no esté disecada del epiplón menor. Es cuadrilátera, se denomina epiplón menor el epiplón gastrohepático porque se dirige desde la curvatura menor del estómago, ¿sí ven por allá? Curvatura menor del estómago, este es el estómago, ¿ok? Curvatura menor del estómago hasta la cara inferior, específicamente a nivel del ilio y de este órgano que sería el hígado. El epiplón menor se caracteriza porque tiene dos caras y 4 bordes. Una cara anterior que mira hacia la parte libre de la cavidad abdominal, una hoja posterior que da a nivel de la bolsa omental, que es el espacio que se ubica posterior o por detrás de la cara posterior del estómago o bolsa omental, ¿ok? Ella se continúa por acá Bolsa también. omental. Bolsa omental, transcavidad de Transcavidad los del epiplón o epiplón. cavidad peritoneal menor. Tienen los 3 nombres. Cara anterior, cara posterior y tiene 4 bordes. Un borde superior que es el que se inserta en la cara inferior del hígado, como lo podemos observar acá, específicamente a nivel del ilio hepático, ¿ok? El borde inferior que se inserta a lo largo de la curvatura menor del estómago, un borde derecho y un borde izquierdo. Se divide en 3 partes, que esto es muy importante, ¿ok? El epiplón menor se divide en 3 partes: pars vasculosa, pars flácida y pars Condensa. Condensa. La pars vasculosa es la extrema derecha donde se ubica el pedículo hepático del hígado, ¿ok? Esa corresponde a la pars vasculosa.
Como lo podemos observar acá, esta sería la pars vasculosa y contiene tres elementos importantísimos, que sería, Vena porta. vamos a aprendernos así, porta, Porta. vía biliar principal y arteria hepática. Y arteria hepática ¿Ok? propia. Esta técnica en realidad nos aprenamos fácilmente. Hacia atrás está la porta, ¿ok? Hacia afuera y a la derecha la vía biliar y hacia adentro y hacia la izquierda La arteria hepática propia. el vaso arterial, que sería la arteria hepática propia. ¿Cómo lo observamos acá? ¿Ok? Acá podemos observar entonces tres estructuras. ¿Lo pueden ver? Estas tres estructuras. Voy a usar la pinza para exponerlas mejor. Lo que pasa es que esta es pinza con diente y me puede dañar la piel. Como pueden observar, esta es una estructura, esta es otra estructura y acá atrás tenemos otra estructura. Esta sería la pars, todo esto sería la pars vasculosa del epíclo menor. Vamos a ver. Yo les dije que hicieran como así, ¿ok? Entonces, si yo dije que hiciéramos así y transportamos la visión a esta estructura, esta parte que está en el centro y atrás sería La porta. La porta. porta. Triste que no tenga pinza siguiente. Porta, ¿ok? En azul, porta. En rojo, hacia adelante y hacia la izquierda, ¿qué estaría? Arteria La hepática. arteria hepática, ¿cuál? Propia. No sé qué, dos arterias. Y hacia afuera y hacia la derecha estaría la vía biliar. Principal o accesoria dependiendo del nivel. ¿Entendimos? Ok. Esa sería la par condensa. La par vasculosa, disculpa. Después vamos a tener la par flácida, que es esa parte más delgada que se ubica justo en el centro y que corresponde a la mayor parte del epíclo menor, que está disecada, no lo vemos, ¿ok? Por eso es como una especie de telita. Y luego vamos a tener la pars condensa, que sería esta parte acá. Esta sería la pars condensa. La pars condensa, que es una parte condensada que une la extrema izquierda del hígado con la parte más derecha de la curvatura menor del estómago. Y generalmente este no contiene algún nervio, ninguna estructura de importancia, pero sí contiene un nervio muy importante que es el nervio gastrohepático, ¿ok? O nervio de la tercera. Él discurre por la pars condensa del epíclo menor para dirigirse hacia el hígado hepático, posteriormente alcanza el píloro del estómago, el área antropilórica del estómago. Entonces serían las tres partes del epiplón menor. ¿Lo entendimos? ¿Podría girar este para verlo? Ok. Recuerden la mnemotecnia, ok, así. Entonces, en azul vamos a encontrar la vena porta, que siempre es posterior, Y biliar. la vía biliar, ok, principal o accesoria dependiendo del nivel, siempre en verde, siempre hacia la derecha y hacia afuera, y por delante de la vena porta, y hacia la izquierda, en rojo, sería esta, encontraríamos la arteria Arteria hepática propia. Y siempre es así, no suelen haber variaciones, ¿no? Sí, claro que sí, hay variaciones, dependiendo del paciente y de la suerte que tú tengas si llegas a ser cirujano. Pero o sea, estamos estudiando anatomía normal y esto es lo que describe la literatura y así es como se pregunta. Porque, por ejemplo, en la pars condensa hay muchas probabilidades de que nazca la arteria hepática izquierda y no nazca de la división de la arteria hepática propia, sino que venga del tronco de la corona estomática y ascienda por acá. Entonces, pero eso ya sería una variación anatómica, ¿ok? Eso para cirugía. Ok, ese sería el epiplón mayor. Vamos a tener el epiplón menor, disculpen. El epiplón mayor es ese repliegue peritoneal que está constituido por 4 hojas que discurre, ¿ok? Por la parte más inferior de la curvatura mayor del estómago, pasa por la superficie anterior del colon transverso y desciende o cae como una especie de delantar, como lo podemos observar por acá, que ya también bueno, acá tenemos un poco de epiplón mayor. Este sería el epiplón mayor, ¿ok? Lo que pasa es que, como le dije, con el formol, la grasita se disuelve. El epiplón mayor, pero la lámina que está Él pasa hacia acá como un delantar y después se devuelve hacia acá y reviste la cara inferior, la cara anterior del colon transverso. O sea, es el mismo, pero se refleja. Claro, exacto. Él es como si viniese el estómago, epiplón mayor, la hoja y se devuelve hacia la superficie. Yo en la superior. literatura había leído que pasa por delante del duodeno pancreático, pasa y se refleja. No, porque, o sea, el complejo duodenopáncreas es retroperitoneal secundario, ¿ok? La raíz del La raíz del duodeno. mesocolon es la que une el mesocolon y se fija a el complejo duodenopáncreas. Ok.
Posteriormente el epiplón mayor pasa por la superficie superior del colon transverso, porque el meso es el que estamos hablando. Posteriormente, vienen, esa hoja retroperitoneal o esa hoja peritoneal pasa por delante de las asas menores, se devuelve hacia arriba y alcanza la superficie anterior de la curvatura mayor del estómago y se refleja en la cara visceral de la cara anterior del estómago. Ok. Es como si fuese un delantal que pasa por eso es que Ese son es el cuatro. epiplón mayor. Por eso es que son 4. O sea, cuando ustedes vean embriología van a entender por qué son 4. Porque ya se adhieren y posteriormente forman una sola lámina. Pero en realidad, embriológicamente son 4 y después cuando ya en nuestra vida adulta que nacemos es una sola capa. ¿Okay? Pero es muy gruesa, por eso es tan gruesa. ¿Okay? Porque son 4 hojas que se unen y se fusionan. Algunas literaturas dicen que la porción del epiplón mayor que tiene contacto, lo que pasa es que acá se disolvió también, con el estómago, es decir, por ejemplo, si lo normal es que acá hubiese como una especie de réplica peritoneal que uniera estas dos, ¿okay? Se dice que la porción del epiplón mayor que une estómago, la curvatura mayor del estómago con la superficie anterior o superior del colon transverso es denominado ligamento gastrocólico. Y otras literaturas que, pues indiferentemente mencionan el epiplón mayor con ligamento gastrocólico. El de nosotros, el Bouchet, lo separa y dice que el ligamento gastrocólico es la parte del epiplón mayor que une el estómago con el colon transverso. ¿Okay? Para hacer esa distinción, por si leen y no entienden esa parte. Él contiene en su espesor los vasos gastroepiploicos, ¿okay? Tanto derechos como izquierdos. ¿Okay? Los vasos gastroepiploicos derechos, que son rama terminal de la gastroduodenal, y los vasos gastroepiploicos izquierdos, que pueden observar acá, que es una de las ramas terminales que provienen de otro epiplón que vamos a hablar a continuación, que es el epiplón gastroesplénico. Este es el vaso. El epiplón gastroesplénico une la parte alta de la curvatura mayor del estómago, ¿okay? Ven como esta es la parte baja de la curvatura mayor, esta es la parte alta, con la superficie o la cara preiliar, obviamente la cara interna preiliar del vaso, y en su interior contiene un vaso muy importante, que es el vaso gastroepiploico, pero del lado izquierdo. ¿Okay? O sea que el vaso gastroepiploico izquierdo penetra por el epiplón gastroesplénico. Y el último epiplón que tenemos acá es este que tenemos acá, que es el epiplón pancreático, observamos páncreas, vaso pancreático esplénico, el cual penetra directamente y se relaciona con la cara interna, específicamente con la porción retroiliar del vaso, y contiene en su interior estas estructuras, que sería la arteria esplénica y la vena esplénica. Sería la arteria y esta sería la vena. Y esos son todos los epiplones. Yo delimito una cavidad importante que sería la transcavidad de los epiplones. ¿Qué sería esta cavidad que observamos acá? Se denomina transcavidad de los epiplones bursamental o cavidad peritoneal menor. Ella está delimitada tiene 4 paredes iguales. Eso es muy importante porque eso se nos van a preguntar, la bursamental o transcavidad de los epiplones. ¿Qué es? Vamos a hacer un cuadrado, ¿ok? Acá. Supongamos que está anterior, vamos a hacerlo de 2 colores para que se pueda hacer tridimensional. Yo no soy muy bueno dibujando, pero bueno. Okay. En negro podemos apreciar la parte posterior. En un color más claro podemos apreciar la parte anterior. ¿Okay? Entonces la bolsa mental o transcavidad de los epiplones es una cavidad que está delimitada obviamente por los epiplones. Va a contener una pared anterior que va a estar formada por la superficie posterior del estómago. ¿Okay? Es decir, que esta pared sería acá.
va a tener un techo que va a estar constituido por el epiplón menor, que sería este que está acá. Va a tener una pared posterior que cuando si usted abre y puede levantar esto, va a encontrar aquí. ¿Qué es esta estructura? Páncreas. Es decir, el peritoneo parietal posterior de la superficie anterior del páncreas. Tiene una pared que sería la pared izquierda, que tendría dos al mismo tiempo. Esa la vamos a dividir en dos. ¿Okay? Sería entonces el epiplón gastroesplénico, ¿ok? Y el epiplón pancreático esplénico. Esa sería la pared del lado izquierdo. Vamos a tener el piso, que sería este, que está constituido por, sería esta parte que está acá. ¿Okay? Entonces encontraríamos el mesocolon transverso y el ligamento gastrocólico. ¿Ok? Ese sería entonces el piso. También estaría dividido en dos partes. Y encontraríamos una abertura que estaría acá, ¿okay? Que sería la pared del lado derecho. Este agujero se denomina el hiato de Winslow y es el único sitio en donde se puede acceder a esta cavidad. El hiato de Winslow al mismo tiempo tiene sus propias delimitaciones. Posteriormente encontraríamos hacia acá la vena cava inferior, hacia adelante encontraríamos la vena porta, hacia arriba el óvulo caudado de Spiegel y hacia abajo la fascia de coalescencia de Trace. ¿Okay? Sería transcavidad de los epiplones. Ya, posterior, la vena porta. Posterior sería vena cava, mira. Ven acá. Pasamos por acá, es decir, esta es la tríada portal, ¿viste? Ok. La pars vasculosa del epiplón menor. Este sería el orificio. Si puedes ver, Uy, no puedo. acá, sería acá. O sea, como podemos observar, acá estaría la vena porta, adelante del hiato, ¿viste? Sí. En la parte posterior, hacia acá, sería vena porta. Hacia arriba del hiato Winslow, lóbulo caudado. Y hacia abajo, fascia de coalescencia de Trace. Ok. Esos serían los límites del hiato de Winslow. ¿Entendimos? ¿Entendieron? Si van entendiendo. Si alguien no entiende, por favor, levanta la mano y yo explico otra vez. O sea que por el hiato del Winslow es que se puede entrar por Es que podríamos por ingresar. la transcavidad de los Por la epiplones y transcavidad. puede tocar Claro, porque el la resto posterior puede del pasar. estómago. Entonces, anterior la vena porta, posterior la vena cava. La vena cava, hiato de Winslow. Y- Pero esos son los límites del hiato de Del hiato de Winslow. Winslow. No podemos confundir los límites del hiato de Winslow con los límites de la transcavidad de los epiplones. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Pregunta tipo parcial. Vamos a ver, presten atención. La pared izquierda está constituida únicamente por de la transcavidad de los epiplones, está constituida únicamente por el epiplón pancreático esplénico. No. No. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque por el pancreático esplénico y el gastroesplénico. Ok. El piso de la transcavidad de los epiplones está constituido por el epiplón pancreático esplénico y el ligamento gastrocólico. No. No, dijo que era la Mesocolon transverso y ligamento gastrocólico. No, piso. Mesocolon transverso y ligamento gastrocólico. Ligamento gastrocólico. Si se ubican anatómicamente, van a encontrar el piso, ¿viste? Este sería el piso. Esto, mesocolon transverso. Y de acá hacia acá, ligamento gastrocólico. Ok. Superior, nada. Usted está en cirugía y está tratando el paciente con una pancreatitis severa, una pancreatitis hemorrágica, de acceder a la transcavidad de los epiplones. Y cuando el cirujano está tratando de acceder, incide con una en la pared anterior y el paciente comienza, la cavidad se comienza a llenar de sangre. Al saber la anatomía del hiato de Winslow, diga cuál es la estructura vascular más posible que el cirujano lesionó. la vena porta. ¿Cuál? ¿Seguro? Ya, pero el estómago está sangrando. No. Escucha lo que dije. Usted es un cirujano, está en una cirugía operando una pancreatitis hemorrágica. Necesita, el cirujano iba a acceder a la transcavidad de los epiplones, pero por accidente lesionó una estructura vascular de la superficie del límite anterior del hiato de Winslow. Diga cuál estructura vascular es más posible que el cirujano lesionó. Vena porta. Vena porta. ¿Entendieron? Se hace la técnica de Pringle. Un pinzamiento. ¿Sí? Pensamiento de la tirada porta. Pues, Deja de no sé, sangrar. eso que se le diga a la doctora Carla.
Ok, ya hablamos de los epiplones. Vamos a hablar de los mesos. Los mesos se definen como doble hoja de repliegue peritoneal que une pared con víscera. ¿Cuántos mesos tenemos? Vamos a mencionarlos más fáciles así, ¿ok? Mesenterio. Mesenterio. Vamos a mencionarlos así. Porción fija, porción adherida. ¿Ok? Comenzando por el duodeno. Porción adherida. ¿Ok? Después nos vamos a las delgadas. Porción móvil. Y si es móvil, entonces es porque está adherida o se fija a la pared abdominal posterior por una estructura denominada meso, que es doble hoja de repliegue peritoneal que une víscera con pared y que tiene paquete vascular de importancia, porque si no tiene paquete vascular de importancia se constituye un Ligamento. ligamento. Exacto. Entonces, el principal meso, ¿verdad? Es el mesenterio, que une todas las asas delgadas, como la podemos observar acá, a la pared abdominal posterior del retroperitoneo. Es importante recordar que hay algo que se denomina raíz del meso. La raíz del meso es esa hoja esa reflexión de la hoja del peritoneo que hace a nivel de la pared abdominal posterior hacia adelante, y es el sitio en la pared abdominal posterior, ¿okay?, donde penetran los vasos para ingresar hacia acá. Es decir, esta sería la raíz del meso, como lo podemos observar acá. ¿Ven dónde nace la arteria? Es por donde Hacia pasa dónde el se dirige. Es por donde se introducen los vasos arteriales venosos, nervios y vasos linfáticos para irrigar, inervar o drenar a las vísceras. Esa es la raíz del meso, pero siempre adherida a la pared abdominal posterior. Entonces vamos a tener el mesenterio, ¿okay?, porción móvil, ¿okay? Después vamos a tener una porción adherida que sería ciego. Después vamos a tener una porción móvil que sería apéndice, y su meso sería Mesopéndice. que contiene la arteria apendicular. Continuamos con el colon ascendente, ¿ok? El colon ascendente es una porción fija, ¿ok? Es decir, que no tiene meso. Luego encontramos la porción móvil del colon, que sería Mesocolon el colon transverso, que está unido por el Mesocolon. mesocolon. Entonces tienen los vasos cólicos. Después vendría la parte adherida, otra parte adherida del colon, que sería el colon descendente. Después vamos a tener, acá no tenemos colon, mesocolon sigmoide, para ver si acá tenemos colon sigmoide tampoco. Tampoco hay mesosigmoide. Bueno, acá se supondría que este debería ser el mesosigmoide porque acá están los vasos por la mesentérica inferior. Entonces, este sería el mesosigmoide. ¿Okay? Mesosigmoide, y este sería el colon sigmoide. Ven como un poquito más arrechadito acá. Disculpe, Y luego vendría la porción, la vena mesentérica inferior, ¿dónde? la vena o la arteria. No, la arteria. Esta sería la arteria mesentérica inferior. Y esta sería los vasos sigmoideos. ¿Okay? La arteria sigmoidea. Esta sería la vena mesentérica inferior. Por eso la vamos a definir. ¿Okay? Y luego vendría la porción fija, que sería el colon. ¿Okay? Disculpa, recto. Entonces vamos a tener mesenterio, mesoapéndice, mesocolon transverso y Mesosigmoide. Esos serían los mesos. Hablamos de la raíz y eso serían las partes más importantes. El meso permite dividir la cavidad peritoneal en dos compartimentos al mismo tiempo, que es el piso supramesocólico y el piso inframesocólico. Por eso es que acá estamos viendo supramesocólico, porque vamos a ver todo lo que está por encima de El colon el transverso. colon transverso, el mesocolon transverso. Y vamos a tener el último ligamento, que es el último repliegue peritoneal, que son los ligamentos. Ligamentos es, ¿alguien me lo dice? ¿Por aquí? Ligamento es que... La definición de ligamento peritoneal. Unen una víscera a la pared peritoneal. Doble hoja A la de pared repliegue abdominal. peritoneal que une víscera con víscera o víscera con pared, pero no tiene paquete vascular de importancia. ¿Ok? Ligamentos, muchos ligamentos. Esos son los que más hay. Hay muchos importantes, por ejemplo, el ligamento redondo del útero, del hígado. La doctora Carla siempre se confunde con eso, y yo también siempre me confundo también, porque está el ligamento redondo del útero, yo soy que femenino en las prepas también. Entonces vamos a tener el ligamento redondo del hígado, ¿ok?
Este contiene, o es la vena umbilical obliterada, que al obliterarse se transforma en un ligamento. Así que, por regla estricta, es un ligamento. Pero si usted se pone a analizarlo, si no estuviese obliterado, no fuera un ligamento, ¿verdad? Y si lo preguntaran en selección, como que no sé, el ligamento que no cumple la regla. Nos podrían preguntar. ¿Y tú ya Pero, sabes? pero ¿sería ligamento o...? Bueno, ¿cuál otro? Tú tendrías que analizar, bueno, ¿cuál otro ligamento del que yo hago? De todo lo que yo leí, tiene un vaso sanguíneo o sea, que antes tenía un vaso sanguíneo pero que se obliteró y ahora es un ligamento pero que antes llevaba un vaso sanguíneo. No hay ningún otro ligamento que tenga esa característica, ¿ok? Pero para que se recuerde, pues, no se sabe si yo les lance ese regalo el día del parcial y ustedes, sí, ¿se acuerdan de esto, ok? Y vamos a tener el ligamento falciforme. ¿Okay? También otro ejemplo, que es esa hoja de repliegue peritoneal que va de la pared anterior que recubre el ligamento redondo y se refleja a nivel de la superficie anterior del hígado. Vamos a tener otros ligamentos como el ligamento coronario, ligamento triangular, este sería el derecho y el izquierdo, ya lo vamos a ver más a profundidad. ¿Qué otros ligamentos conocen? A ver. Ya los mencioné. ¿Qué otros? Cólico, el cístico duodenocólico, el ligamento renocólico, el ligamento hepático, el ligamento freno hepático, el ligamento freno gástrico, ¿ok? Esos son muchos, ¿ok? Una pregunta, ¿el surco de Rex cuál? El surco de Rex es este. Ok. ¿Incisura o surco de Rex? ¿Puedes enseñarlo hacia acá? por ¿Cómo? favor? ¿Puedes mostrarlo hacia acá? Esta es la incisura de Rex, o sea, esta estructura que vemos acá. Es esa escotadura ubicada en el borde anterior del hígado, específicamente en el extremo inferior de la incisura interlobar del hígado, por donde penetra el ligamento redondo del hígado. Esa es la definición. Ok, ya hablamos sobre ligamentos, o sea, sobre las partes de los repliegues peritoneales. Ok, no se me queda nada por allí. Fase de coalescencia. Ajá, cierto, eso se me olvidaba ya casi. Gracias por acordarme. Vamos a tener entonces las fases de coalescencia. Cuando hablamos de fase de coalescencia, eran órganos que antes estaban móviles en la cavidad abdominal, pero al aumentar de tamaño y crecer, okay, estos órganos secundarios se adhieren a la pared abdominal, se replegan al peritoneo parietal posterior y generan las fases de coalescencia. Tenemos tres fases de coalescencia. La primera es la fase de coalescencia de Treis, ¿ok? La fase de coalescencia de Treis es esa adherencia peritoneal del complejo duodeno-páncreas que fija la cara posterior de estos órganos al peritoneo parietal posterior. Este es el peritoneo parietal posterior. Acá están los riñones. Esta sería la fase de coalescencia que iniciaría. Si usted diseca esto, ¿ok? Va a comenzar a ver cómo los órganos páncreas, duodeno se separan de la peritoneo parietal posterior. Lo pueden observar por allá, no creo que estén observando, pero esta sería la fase de coalescencia de Treis. Eso quiere decir que el páncreas, el complejo duodeno-páncreas es un órgano retroperitoneal secundario, porque en realidad él estaba móvil, pero al adherirse es el peritoneo parietal posterior y el peritoneo visceral del páncreas y duodeno, ¿okay? Imaginemos que este es páncreas, duodeno, y este es el peritoneo parietal posterior. Ellos quedaron así y se adherieron por la cantidad de tiempo que duraron intraútero adheridos. Y eso hace que los órganos sean secundariamente retroperitoneales. ¿Okay? Los órganos retroperitonizados están con el duodeno, pero, o sea, no entiendo la forma. ¿Cómo la forma? Es una pregunta medio tonta, pero está el duodenopáncreas. Ajá, este sería el duodenopáncreas. Es retroperitonizado. O sea, que no es secundario, no es el primario que estaba... Exacto, se dice que es retroperitoneal secundario porque como tú lo ves acá, está adherido a la pared posterior. Exacto, y lo puedo ver, O sea, exacto, pero no está móvil. Si lo ves que no está móvil, sino que está completamente adherido. Por eso se dice que es retroperitoneal secundario. Pero en la vida... Disculpe, todo lo que tiene fase de coalescencia son los retroperitoneales. Retroperitoneales secundarios. Ok. Pero estrictamente, o sea, dependiendo de la literatura, ¿ok? No son retroperitoneales como el riñón.
que está recubierto anteriormente por el peritoneo Por el parietal parietal posterior. posterior. Él no está recubierto por el peritoneo parietal posterior. Esto que está acá es peritoneo visceral. Lo que pasa es que al continuarse con esto, pues ya él no se va a mover. ¿Cuáles son las otras fases de coalescencia? Aparte de la de 3, tenemos La de todo. todo. Derecha e izquierda. Pasa lo mismo con el colon ascendente, sería este, ¿ven? Este es peritoneo parietal posterior y este es colon ascendente. ¿Ven cómo está adherido? Y el colon descendente también. Este es el riñón para el peritoneo parietal posterior. Miren cómo está adherido. Este sería la fase de coalescencia de todo. ¿Cuál es? Acá pues. Lo que pasa es que está separada, pero esto, si tuviéramos el cadáver completo, esto estaría pegado completamente a la pared posterior. ¿Entendimos fase de coalescencia? Ok. Vamos a avanzar entonces a hígado. Esas son como la mitad del primer túnel. Vamos a sintetizar para que podamos entender lo más importante, ¿ok? Y la parte práctica, que es por lo que estamos acá. Les presento al hígado. ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue? Este es el hígado, ¿ok? El hígado se define como una glándula digestiva anexa al tubo digestivo, valga la redundancia, el cual se caracteriza por que presenta una morfología ovoide, lo dice la literatura. Es la glándula más grande, el órgano más grande, que se ubica a nivel de la cavidad abdominal. No hay otro órgano, como ustedes lo pueden observar, más grande que este. El hígado se caracteriza porque su ubicación está ubicada a nivel del hipocondrio derecho. Yo pensaba que la idea había servido. Está ubicada en el hipocondrio derecho, específicamente en la celda sufrénica derecha y parte también del epigastrio. ¿Okay? Esta sería la celda sufrénica derecha. Entonces, el diafragma sería la celda sufrénica. Pero como pueden observar, él se prolonga hacia la parte izquierda, abarcando parte del epigastrio de nosotros como humanos, guardando relación con, sobre todo el lóbulo izquierdo, con el estómago. El hígado se caracteriza porque tiene ¿cuántas caras en el hígado? Cuando estudiamos anatomía estudiamos así, bueno, el hígado tiene esta forma, la parte derecha siempre es mayor, es más ancha, la parte izquierda se va adelgazando, tiene una cara, esta sería la segunda, y esta sería la tercera. Entonces, ¿tiene cuántas caras? Tres caras. Cara inferior o visceral, porque guarda relación con todas las vísceras. La cara anterior, que es lisa o la también denominada cara diafragmática, y guarda relación con la pared abdominal anterior y con las cúpulas diafragmáticas. Principalmente con la derecha, pero también una parte con la izquierda, pero es principal con la derecha. Y la cara posterior, que se encuentra completamente adherida. Como pueden observar acá, no hay separación entre la porción vertical del diafragma y la cara posterior del mismo. ¿Okay? Entonces vamos a tener ¿cuántas caras? Vamos a repetir. Cara anterior o diafragmática. Cara visceral o inferior. Y cara posterior. Si tiene estas caras, entonces va a tener unos bordes. ¿Okay? Este sería el primer borde, es el borde anterior o borde libre. El borde póstero inferior y el borde póstero superior. ¿Entendimos entonces cuántos bordes tienen? Es como si lo viésemos en una cajita, ¿ok? Entonces va a tener el borde anterior libre, borde póstero inferior, borde póstero superior. La morfología del hígado varía en base a las caras en las que nosotros podamos observar. Entonces vamos a encontrar una cara anterior, una cara visceral con otra morfología y una cara posterior con otra morfología. Vamos a hablar de la cara anterior. La cara anterior se caracteriza porque tiene es la forma clásica en cómo se dibuja el hígado y se caracteriza por presentar una forma ovoidea. Siempre la porción derecha es más alargada y más prominente que la parte izquierda, en donde se va adelgazando y abusando. La cara anterior del hígado se caracteriza porque tiene una incisura entre los dos tercios derechos y el tercio izquierdo, denominada incisura interlobular, que divide el hígado en dos lóbulos morfológicos: lóbulo derecho del hígado, que es mucho más prominente, y lóbulo izquierdo del hígado. El borde en la transición entre la cara anterior y la cara inferior del hígado está delimitado por el borde anterior, que tiene dos escotaduras,
La primera escotadura es la escotadura de Rex, en donde penetra el ligamento redondo del hígado. Y la segunda escotadura sería la escotadura o la escotadura cística, ¿ok? Esta sería la de Rex. Y esta sería la escotadura cística. Acá, ¿lo ves? Como hace una especie de muesca. Sí, pero aquí se... Acá. Varía también, pues, porque por ejemplo acá está aquí. Sí. Y aquí no se ve casi. Pero esta sería la escotadura de Rex. Entendimos la cara anterior. Recordar que a nivel de la cisura interlobular se abre en forma de abanico el ligamento falciforme, ¿ok? Y él se inserta a lo largo, el ligamento falciforme se inserta a lo largo de la cisura interlobular. La cisura cística, La- ¿de dónde deriva su nombre? Que guarda relación con la vesícula biliar. Vamos a hablar ahora sobre la cara inferior. En esta necesito, si se pueden poner para acá para que la puedan entender mejor y después se vuelven a colocar hacia allá. O sea, colóquense hacia acá, no importa que, pero para que me vean. Sobre todo los que están hacia atrás. Para que la puedan entender, porque esto es muy importante para segmentación hepática. Sí, sí ven. Estoy grabando igual. Acá. Bueno. No, está en mi teléfono. Acá pueden ver. Vamos a tener la cara inferior del hígado. Como lo podemos observar, es un poco más cuadrilátera. Se caracteriza porque la morfología inferior del hígado lo vamos a dividir en 4 lóbulos. ¿Cómo vamos a dividir el hígado? Vamos a imaginarnos una H imaginaria, ¿ok? ¿Dónde está el negro? Vamos a imaginarnos una H imaginaria. Esta H imaginaria va a estar determinada por 2 líneas o 2 surcos. Un surco antero-posterior derecho y un surco antero-posterior izquierdo. Este sería el lado izquierdo porque aquí está el estómago, ¿ok? Y este sería obviamente el lado derecho. Lo que pasa es que como roté la pieza hacia mí, entonces este sería el lado derecho, este sería el lado izquierdo. El derecho está literal debajo de la vesícula, ¿no? Donde esté la vesícula, esa es la parte derecha. Ok. ¿Ok? Y el lado contrario, donde esté el estómago, va a ser el lado izquierdo. Entonces vamos a tener 2 surcos, el surco antero-posterior derecho y el surco antero-posterior izquierdo. El surco antero-posterior izquierdo se divide al mismo tiempo en 2 surcos. Una porción anterior, que es el surco umbilical, ¿ok? Y una porción posterior, que sería el surco o el conducto de Arancio, ¿ok? Esas serían las divisiones del surco antero-posterior izquierdo. Luego vamos a tener el surco antero-posterior derecho, que está delimitado anteriormente por la fosita cística, que sería esta que está acá. Si quitáramos la vesícula, vamos a encontrar la vesícula, la fosita cística, y la continuación o prolongación de la fosita cística hacia el surco de la vena cava inferior. Ese sería el surco antero-posterior del lado derecho. Vamos a encontrar un surco transverso, que sería este, en donde encontramos el hilio hepático, ¿ok? Que se ubica específicamente en la parte posterior, en la cara inferior del hígado. Entonces, si esto lo proyectamos a una imagen, sería así, ¿ok? Vamos a proyectarlo acá. Este sería el surco, este sería el otro surco y este sería el surco transverso. Esto nos va a permitir dividir la cara inferior del hígado en 4 lóbulos, que sería el lóbulo izquierdo a la izquierda del surco antero-posterior izquierdo, el lóbulo derecho hacia la derecha del lóbulo superior. Voy a colocarlo así, con alfileres. Lóbulo izquierdo hacia la izquierda del surco antero-posterior izquierdo, lóbulo derecho hacia la derecha del surco antero-posterior derecho. Vamos a encontrar el lóbulo cuadrado, que se ubica entre el surco antero-posterior derecho, específicamente la fosita cística, el surco umbilical y anterior a el hilio hepático, ¿ok? Este sería lóbulo cuadrado. Y vamos a encontrar el lóbulo caudado o lóbulo, vamos a ver qué colores hemos usado, el rosado.
o el lóbulo de Spiegel, que está ubicado entre el surco venoso de Arancio, la proyección posterior de la fosita cística hacia el surco de la vena cava inferior y posterior a el ilio hepático. El lóbulo de Spiegel, tú dijiste que era el techo de la transcavidad de los De la, auriculares, ¿no? sería el, sí, no, de la, del El hiato de hiato de Whistler. Whistler. Ok. Entonces, vamos a señalar las estructuras. Si yo coloco el alfiler acá, sería surco umbilical. Si yo coloco la estructura acá, miren, sería fosita cística. Si yo coloco el alfiler acá, sería surco venoso de Arancio, ¿ok? Ahora lo voy a ir quitando y ustedes me van diciendo. Este se denomina como Lóbulo izquierdo. Lóbulo izquierdo. lóbulo izquierdo. Este sería Lóbulo derecho. lóbulo derecho. Este sería Spiegel. no, el rosado. Spiegel. Lóbulo de Spiegel. caudado o de Spiegel. En verde, Surco de Arancio. surco venoso de Arancio. Venoso. Ustedes lo van repitiendo conmigo y se les va quedando. Si yo remuevo el color verde sería surco umbilical. Surco umbilical. Este sería la fosita Cística. y este sería lóbulo Cuadrado. Voy a colocarlo y ustedes me van a ir diciendo. Acá, Lóbulo izquierdo. acá, está en el centro. Ilio. Ilio Del hígado. hepático. Ok. Si coloco el alfiler acá, Surco umbilical. surco umbilical. ¿Ok? Si coloco el alfiler acá, Surco venoso de Arancio. si coloco el alfiler acá, Lóbulo Lóbulo cuadrado. del hígado, recuerden. Y este, Lóbulo de Spiegel. y acá, Lóbulo derecho. exacto. ¿Cuál es el otro nombre del de Spiegel? Caudado o derecho. Caudado. ¿Entendimos la cara inferior? ¿Entendieron? ¿Me entendiste? ¿Entendieron? Una pregunta, o sea, ¿cómo sería? Esto es un poquito más para ubicarme en los libros. La posterior, anterior, inferior. O sea, Sí. aquí lo dijo el lóbulo cuadrado. Cuadrado es anterior. Es anterior. Anterior al hilio hepático entre la fosita cística y el surco umbilical. Ah, anterior al ilio hepático porque está así. Claro, exacto. Está así, pues. Ok. Sería tu visión. Una pregunta. Allá atrás no hay... déjenme ver si hay para explicar la cara posterior.